Hoy realizamos la segunda video reunión virtual. Se van a abordar los siguientes temas. El primero, pioderma gangrenoso, disertará el doctor Christian Kuchen y el doctor Armando Shapira. El comentador, el doctor Pablo Jorrat Tula. El segundo tema es síndrome postrombótico a cargo de la doctora Griselda Alfonso. El comentador va a ser el doctor Pablo Canduso. Desde ya le agradezco a todos su colaboración por esta videoconferencia. Quería informarle, el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática nos ha convocado para realizar una reunión en forma conjunta. Todavía no se sabe la fecha, puede ser en agosto o en septiembre. Yo quisiera que se pongan los expresidentes o miembros de la comisión directiva que tengan algún tema en especial, que se pongan en comunicación con nosotros para poder desarrollarlo en forma conjunta. Otro tema que quería mencionar es el fallecimiento del doctor José Luis Rizardi. Él ha sido cirujano cardiovascular y flebólogo y ha presentado muchos trabajos en nuestra sociedad y también casos clínicos. El otro fallecimiento es el del doctor Néstor Chapero, que es uno de los pioneros de la flebología en el Chaco y ha sido presidente de la Sociedad de Flebología del Noreste. Bueno, desde ya quiero agradecer a todos los presentes y también al Laboratorio Craveri por organizar esta reunión. Vamos a comenzar con la primera parte y las preguntas las va a recibir Martín Mazurco para que lo puedan contestar los disertantes. Así que yo le paso el micrófono a Cristian, que va a comenzar con la reunión, con la primera charla. Bueno, gracias José, feliz día para todos y vamos a comenzar. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada agradecer a la Asociación de Flebología y Linfología de Rosario, ¿sí?, por la invitación. Agradecerle también al doctor Armando Shapira, obviamente un gran amigo, y que brindó la posibilidad de compartir este trabajo. Vamos a hablar del enfoque terapéutico del pioderma gangrenoso. Yo voy a empezar con una breve introducción y luego le pasaré la posta al doctor para que continúe con el desarrollo del tema. Bien, el pioderma gangrenoso lo definimos como una dermatosis inflamatoria, primariamente estéril, ulcerativa, necrotizante e infrecuente. Como vemos en la imagen, se caracteriza por lesiones ulcerativas. Disculpa, Cristian, poné compartir pantalla que no se está viendo la presentación. ¿No está compartiendo? No. Ah, a ver, veamos. Fíjate ahí. Pensé que... A ver ahora. Ahí va. ¿Está? Me cierro. Ahí está. Mira, pensé que lo había compartido. ¿Estamos bien ahí? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bien, decía, el pioderma gangrenoso lo definimos como una dermatosis inflamatoria, primariamente estéril, ulcerativa y necrotizante, infrecuente, que se caracteriza por lesiones ulcerativas recurrentes. Su ubicación extracutánea la localizamos en órganos como el corazón, a nivel del sistema nervioso, del aparato digestivo, y con mayor asiento, como vemos aquí, en pulmón.
Otras localizaciones menos frecuentes, pero descritas en la literatura, es a nivel periostomal, genital e intraoral. La definimos, como dijimos, es de etiología incierta, ¿sí? Se cree que hay una disregulación del sistema inmunológico, con alteración de la quimiotaxis de los neutrófilos, y infiltración en piel, como dijimos al principio, con cultivo negativo, de allí la definición de estéril. Generalmente, el piodermo gangrenoso se encuentra, ¿sí?, con enfermedades, perdón, ¿se escucha? Sí, Hola, Cristian, se hola. escucha perfecto. Sí, se escucha. Sí. Generalmente se asocia a enfermedades sistémicas inmunes en el 50% de los casos, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, psoriasis, espondilitis anquilosantes, o asociado a hemopatías como leucemia, miliodisplasia, la gamopatía monoclonal. Perdón, que no avanza. Disculpen, se tildó, Hola. Cristian, llévalo de vuelta al inicio. Ponela Bueno, en el mosaico y arranca otra vez. ¿arranco de nuevo? Sí, Bien. porque no vas a salir de ahí. Y ahí hay una copia de la doctora Valeria Cordero. Si pueden Sí. ahí silenciar el micrófono. Hay una copia. Ahí está. Ahí lo pude sacar. Bueno, bárbaro. Ahí empecé. A ver si podemos continuar. Bien. Y asociado, como dijimos, a otras enfermedades, como la diabetes, el hiperparatiroidismo, la arteritis de Takayamsu, la dermatopolimiositis, anemia crónica, enfermedad hepatobiliar, insuficiencia renal crónica y HIV. También la literatura lo describe asociado a medicamentos como el yoduro, la isotretinoína, la sulpirida, factores de crecimiento hematopoyéticos y el propiltiouracilo. Es de buen pronóstico, de curso crónico, recidivante, ¿sí?, cursando con un fenómeno al que llamamos patergia de un 30% de los casos. La patergia se define como el mínimo trauma, esa incisión quirúrgica, donde se produce una lesión cutánea resistente a la curación. Esa lesión cutánea va a tener una infiltración dérmica de polimorfonucleares, donde tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de Behçet o la enfermedad de Sweet también. Aquí vemos una imagen, ¿sí?, de una lesión cutánea en la enfermedad de Behçet. El diagnóstico lo hacemos por exclusión, bien, de la patología sistémica subyacente, ya que no hay un cuadro clínico definido. A través de un laboratorio de rutina, un perfil químico, un hepatograma, un proteinograma por electroforesis, biopsia de médula, BDRL, KPTT, anticuerpos, antifosfolípidos, orina, cultivos, y obviamente una RX de tórax, porque como dijimos al principio, por su asiento a nivel pulmonar, o a nivel del aparato digestivo, por eso hacemos una colonoscopía. La histopatología no es específica, se la hace para exclusión de otras patologías. La característica microscópica es básicamente la infiltración neutrofílica masiva,
con hemorragias, necrosis de la epidermis suprayacente y neutrófilos alrededor y dentro de la pared vascular. Hacemos diagnóstico diferencial con todas las otras patologías que puedan ocasionar úlceras, como infecciones, tumores malignos, vasculitis, colagenopatías, la patología vascular obviamente, diabetes y traumatismo. Y también la literatura menciona síndromes antifosfolípido, anthrax, el síndrome de Switch y la blastomicosis. ¿Cómo comienza o cómo es la lesión inicial del pioderma gangrenoso? Básicamente similar a una picadura, que rápidamente se hace una pápula, una pústula y se ulcera, una úlcera profunda de bordes violáceos que sobresale del lecho ulceroso. Y el principal síntoma es el dolor. Ahora le paso la posta al doctor Armando Shapira, que va a comenzar con el tratamiento, el enfoque terapéutico del pioderma gangrenoso. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo hago para llegar a la pantalla? Armando arriba, avanzás hasta arriba. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Aparece cuando te pones arriba de todo, Sí. te va a aparecer un menú que dice compartir pantalla. Sí. Y si no, abajo de todo, Abajo de todo lo fíjate, tengo. abajo dice participantes, chatear, compartir pantalla. Sí. ¿Lo encontraste? Sí, ahí lo tengo, pero no hay caso. ¿Lo tenés abajo? Ahí Ahí está. Ahí ven. Ahí está perfecto. Ahí está. Ahora ponele ahí, en iniciar la presentación, mirá. Ponele abajo, ahí, o apretá F5, apretá. Ahí está perfecto. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar en esta noche con ustedes en el Día del Amigo. Y básicamente el tratamiento del pioderma gangrenoso se basa en 3 pilares: el tratamiento médico con la corticoterapia, el tratamiento de la patología subyacente con inmunosupresores, que todo este tratamiento lo dejamos en manos del reumatólogo. Y en esta instancia quiero citarles al doctor Miguel Sima. Miguel Sima es un reumatólogo que se recibió en nuestra facultad acá en Rosario y que emigró a Estados Unidos, y él está de docente en la Universidad de New York, la Escuela de Medicina. Y fíjense ustedes, después les voy a mostrar un resumen de esto que va a estar más claro, cómo él utiliza altas dosis de corticoides, ya sea por vía endovenosa o por vía oral en forma de pulsos, pero con altas dosis. Y la experiencia de él se basa en 15 años de observaciones en el uso de estos corticoides. Y también quiero mostrarles cómo él encuentra en otro trabajo que describe la baja toxicidad que tienen estas altas dosis de corticoides que utiliza, y en los cuales observa una marcada reducción de los efectos tóxicos que habitualmente tienen los corticoides. Y fíjense, acá tienen ustedes el resumen. Metilprednisolona por vía endovenosa, 1000 miligramos en goteo lento cada 6 horas, 3 veces al día, 1 vez al mes.
o en forma oral 150 miligramos 2 veces a la semana, 300 miligramos una vez por semana o 300 miligramos 3 veces al mes. Y esto es lo que le decía, de que no tiene prácticamente efectos tóxicos en estas dosis, que sinceramente yo cuando las vi me asusté un poco, pero la observación del doctor Sima de 15 años es que no tiene tantos efectos tóxicos como pueden ustedes ver ahí en la diapositiva. El otro medicamento que usamos a partir de mi gran amigo, el doctor Alejandro Pedrasoli padre, es el uso del sildenafil en el tratamiento de las úlceras vasculíticas, a los cuales luego se agregó el doctor Gauto, que se lo voy a presentar en un momento. Y este sildenafil, a dosis de 50 miligramos por día, mejora la hemodinamia, inhibe la agregación plaquetaria, estimula la angiogénesis, induce la apoptosis y disminuye la respuesta inflamatoria. Y lo más importante para el paciente es que produce una analgesia bastante rápido cuando se comienza con la administración del sildenafil. En resumen, esta es el abordaje farmacológico en el tratamiento del pioderma gangrenoso, y a veces, cuando es necesario, utilizamos antibióticos. Les voy a presentar el caso de un paciente que lo recibimos por primera vez en esa fecha, octubre del 2017, con esta imagen. Este paciente llevaba 8 años en tratamiento y todo esto aparece a partir de una biopsia que se realiza, es decir, él tenía la lesión dérmica, pero no en esta magnitud. Por ese fenómeno que les comentó Cristian de la patergia. A partir de la biopsia hizo esta lesión y lleva 8 años. El debridamiento quirúrgico está contraindicado. El debridamiento debe ser farmacológico cuando uno sospecha este tipo de lesiones. Fíjense ustedes, desde el 26 de octubre al 9 de noviembre, cómo ha cambiado el aspecto de esta lesión, solamente con colagenasa y gentamicina. La gentamicina se la agregamos, pues hicimos un cultivo superficial y dio el germen sensible a la gentamicina. Una semana más, fíjense cómo está, pero como también había dicho Cristian, este curso es crónico, recidivante, y se agrega esto que tiene periodos de reactivación, es decir, evoluciona bien y por allí vuelve otra vez a activarse. Fíjense, 26 de octubre del 17, todo lo que llegó. Este paciente tenía un trabajo que le hacía desplazarse muy, muy seguido, pero él se cuidaba muy bien y seguía muy bien las indicaciones que le dábamos. Ahí llevamos 15 meses en la evolución ya. Y ahora les quiero presentar cómo es el tratamiento local que nosotros hacemos para este tipo de lesiones. El doctor Gauto, que ustedes ven allí, que es el que está señalado cuando era más jovencito, el que está señalado con el círculo ahí alrededor de su cabeza, está instalado también en Estados Unidos, en California. Este es el hospital. Está en una zona bastante fea. Fíjense ustedes las imágenes que tiene allí. Y él en este momento es el director médico de un centro de cuidados de heridas. Este hospital figura entre los 50 hospitales en el top 50 en cirugía cardiovascular
por segunda vez. Y quiero mostrarles cómo él me enseñó a tratar esta lesión trófica. Él está usando lo que se llama Heating Therapy Pump, o sea, una bomba de infusión de calor, en el cual, no sé si les está tapando la imagen, esa es la bomba, que conserva a una temperatura constante de 40 grados, uno lo puede graduar, la circulación de agua que tiene este circuito y que se mantiene la herida húmeda y a una temperatura constante que, según la Asociación de Curación de Heridas Europea de Curación de Heridas, es uno de los avances más importantes de los últimos 50 años en el cuidado de las heridas, el mantenerla húmeda y a temperatura constante. El procedimiento es así: se envuelve el miembro en una gasa húmeda en solución fisiológica. Alrededor de ella va esta almohadilla por la cual circula el agua caliente. Luego esta envoltura que mantiene la temperatura debajo de ella. Y fíjense cómo ha evolucionado con este tratamiento. Si bien este paciente no lo ha podido hacer con el tiempo necesario, como yo les voy a mostrar ahora cómo lo utilizan en Estados Unidos, pero ha tenido una evolución bastante acelerada para lo que el paciente ha podido cuidarse. Y por último, él no estaba acá en este momento, pero me manda una foto de cómo estaba en septiembre del año pasado, totalmente cicatrizada después de tener esa tremenda lesión. Este paciente me manda un mensaje, hablo por teléfono, porque me cuenta que estaba siendo estudiado por una lesión de pulmón, que yo no sé, pero creo que debe estar relacionada con el pioderma gangrenoso y su localización pulmonar, como ya ha sido descrito. No he podido localizarme con él para que me lo confirme. El doctor Pedrasoli hijo me ha mandado también, cuando yo le comenté de este tratamiento, me ha mandado también algún caso que él estuvo tratando. Y lo que quiero comentarles relacionado con este tratamiento es que toda úlcera crónica, es decir, que lleva más de 3 meses de evolución y que afecta a más de 6 millones de pacientes en Estados Unidos, tiene una prevalencia del 1% y gasta nada más y nada menos, se invierte en su tratamiento 25 billones de dólares. Y teniendo en cuenta que estas úlceras crónicas, el 80% son vasculares y el 20% son de otro tipo de vasculitis, enfermedades autoinmunes y dentro de las cuales el pioderma gangrenoso. Obviamente siempre aconsejamos recurrir al traumatólogo, sobre todo para tratar la enfermedad de base. Las úlceras no vasculares, fundamentalmente las de enfermedades autoinmunes, tienen una superficie media ostensiblemente mayor que la úlcera que no lo es. Y es refractaria, obviamente, a la cirugía vascular. Y fíjense ustedes que en el 97% de los casos falla un intento de injerto, cosa que es mucho menor en las enfermedades no autoinmunes.
Déjenme compartir un agregado a esto, un trabajo que escuchamos hace ya casi 15 años, de la alta prevalencia de la trombofilia en pacientes con distintas etapas evolutivas de patología venosa. Yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces las úlceras venosas nos demoran más de lo que queremos en curarse y puede verse a esto. Fíjense, en los primeros estadios C2, C3 hay una incidencia de trombofilia del 52% de los casos, una trombofilia simple, única trombofilia, y es múltiple en el 15% de los casos. Fíjense la diferencia con los casos controles. Y en los estadios avanzados, estadios C5, C6, 44% tiene múltiples trombofilias, de las cuales en las fases iniciales de la enfermedad venosa, el factor 8 von Willebrand es el más frecuente, y en el estadio tardío ya la hiperhomocistinemia, factor 8, factor 9 y factor 11 son los que con más frecuencia se encuentran. Fíjense lo que les señalaba de la diferencia. En Estados Unidos los pacientes los internan, con estas lesiones los internan, y esta bomba trabaja 22 de 24 horas al día. El paciente está internado y en una semana una lesión, no digo como esa que estuvimos viendo, en una semana cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque el paciente deambula durante 2 horas, se levanta, camina un poco, se alimenta, vuelve nuevamente a la cama y vuelven a colocarle esta almohadilla para la circulación del suero. Estos son otros tipos de úlceras crónicas. Esta era una provocada por una hidroxiuria. Fíjense en una semana cómo cambió. Es una úlcera traumática en una paciente de 83 años que recibió el traumatismo porque se le cayó una puerta muy pesada y le hizo este scalp. Obviamente tuvimos que hacerle una toalla quirúrgica. Y fíjense cómo evoluciona. Ella evolucionó bastante rápido, estuvo 1 mes y medio más o menos. Esta es otra úlcera, fíjense, una úlcera venosa, y en el mismo paciente una úlcera traumática sobre un terreno venoso, obviamente. Fíjense cómo ha evolucionado rápidamente. Ahí tienen en 15 días cómo ha cambiado todo. En 9 días ya tienen unos islotes allí creciendo. Y bueno, esto es lo que le quería contar de cómo estamos enfocando el tratamiento del pioderma gangrenoso. Eso es todo. Muchas gracias, Armando. Damos paso al doctor Jorat, que va a hacer un comentario sobre la presentación. Hola, buenas noches a todos, feliz día a todos mis amigos de Rosario, les mando un fuerte abrazo y es para mí un honor poder estar con ustedes esta noche. Bueno, con Armando ya hemos compartido experiencias sobre este tema, por haber tenido algunos casos, en concreto 3 casos de pioderma gangrenoso. Comparto todo lo que han expuesto brillantemente y creo que hay un antes y un después en el tratamiento de mi paciente
desde la charla en el Congreso de Córdoba con el doctor Shapira, porque estas úlceras tienen tan feo aspecto que uno intenta permanentemente debridar. Yo como cirujano, la verdad que el debridamiento quirúrgico es algo que uno tiene una opción por defecto, digamos, y porque en la mayoría de las úlceras me resulta mucho más rápido el debridamiento quirúrgico. Y obviamente estos casos se comportaban muy diferente a como lo hacen las úlceras venosas o en algunos casos las úlceras arteriales. De todas maneras, en mi centro, yo cuando recibo un paciente con úlcera, permanentemente, digamos, por reglamento, se hace cuando ingresa 3 o 4 cosas. Un ecodoppler venoso, un ecodoppler arterial, una biopsia de piel, porque hemos tenido casos de úlceras neoplásicas, y una biopsia para cultivo porque uno en la úlcera, en el lecho, siempre encuentra gérmenes, lo cual no quiere decir que estos gérmenes estén haciendo daño, infectando. Entonces la biopsia del borde a mí me resulta como más real en cuanto al tratamiento de antibiótico que elijo. Una vez que he dicho esto, bueno, como bien dicen, el pioderma gangrenoso es un diagnóstico por descarte. De todas maneras, la primera vez, el primer caso, me resultó tan raro que un anatomopatólogo me diga claramente esto es tal cosa, que con el ansia de aprender fui a verlo preparado y realmente es tal cual se describe. El infiltrado neutrofílico es muy evidente en el taco, y también cuando me lo muestran y cuando me lo enseña pude ver el infiltrado neutrófilo en los vasos sanguíneos. Entonces, quizá un poco yendo en contra de lo que se expresa en la literatura, para mí la biopsia es muy importante. El otro tema que quería recalcar es el tema de, al haber visto que todas las úlceras vasculíticas y el pioderma mejora mucho con corticoides, yo también empecé a usar corticoides a alta dosis y lejos de estar insatisfecho, es un tratamiento que me da mucha satisfacción. Primero porque disminuye muchísimo el dolor. Y el dolor, como lo dice generalmente cuando da su charla el doctor Siucci, úlcera que duele es difícil que cure, de tal manera que hay que solucionar ese problema y el corticoide cumple con esa función. También lo hago en dosis alta. El calor, yo no tengo ese aparato, pero por haber conversado con el doctor Shapira, pasó a ser un elemento importante en varios de estos casos. Yo sí uso el calor y lo uso en forma de alguna bolsa de agua caliente, en fin, sobre los vendajes, varias veces al día, y noto que eso también colabora. Y si bien estoy de acuerdo, porque en estos pacientes yo había usado VAC, entonces en uno de ellos empeoró el VAC la situación y en otro no, en otro me brindó un tejido de granulación importante. Y por supuesto es tentación, más allá, sobre todo de los cirujanos, hacemos un injerto. Yo personalmente en toda la úlcera, cuando voy a hacer un injerto, hago injerto en estampilla, porque a mí me da mucho resultado. Es verdad que se puede hacer una expansión del tejido, lo hemos hecho en el hospital con los cirujanos plásticos, pero las estampillas no dejan de ser un método que se puede hacer hasta en forma ambulatoria, con muy buen resultado, y acortamos esta longitud o esta eternización del paciente con la úlcera abierta. Pero lo que les quería contar es que cuando hago el injerto en este paciente, realmente fracasa. Pero bueno, ahí estamos en qué es realmente fracasar. Porque de esas estampillas, si me deja 4 o 5, para mí sigue siendo negocio porque es fuente donante de células. Entonces, a pesar de que es verdad que no tiene el mismo final que una úlcera venosa, a mí me ha servido.
Y lo otro que aprendí es que, por ejemplo, en su momento pensó, bueno, esto le doy corticoide por vía oral, yo le hago una mesoterapia con vasodilatadores y con corticoides. Bueno, la mesoterapia me fue pésimo. ¿Por qué? Porque es un trauma. Entonces, cuando le hice la mesoterapia y a los 5 o 6 días me aparece mucho peor, obviamente dije, bueno, no, esto no va, y no lo repetí. Y una cosa que yo creo que es fundamental en estos pacientes, una vez que uno ha hecho la interconsulta con el reumatólogo, la interconsulta con la colonoscopía, los estudios de radiografía, uno de los pacientes míos tenía infiltrado en el pulmón, es elegir cuál es el tratamiento tópico. Yo no sé cuál será la experiencia de los demás, yo le doy la mía. A mí, en estos pacientes, cuanto menos hago, mejor. En realidad, yo lo aplico para toda mi úlcera. A mí la curación todos los días no me resultó. Yo trabajo curando al paciente una vez por semana y este no era la excepción. Y lo que mejor anduvo en estos pacientes es poner vaselina estéril arriba y nada más. Lo más neutro y la menor agresión. Tampoco simplemente lavar con solución fisiológica, no pasaba ninguna gasa y con esa conducta los pacientes cerraron muy rápidamente. Obviamente que hay que explicarle al paciente que esto es recidivante, porque es real, recidivan las úlceras. Hay veces que recidivan parcialmente y hay otras que me recidivó totalmente y hubo que volver a empezar. Pero ya conociendo el tratamiento, fue mucho más fácil, cerró mucho más rápido. Y el otro tema es que no tenerle miedo al efecto del corticoide real. Cuando uno lo usa en pulso, yo la verdad no he tenido ningún tipo de complicación. Por supuesto que siempre es conveniente trabajar en equipo con el endocrinólogo si el paciente es diabético, con el cardiólogo si es hipertenso. Pero esto es real. Realmente este tipo de úlceras implican un desafío terapéutico. Son pacientes muy angustiados, con mucho dolor, y este tema de usar corticoide en alta dosis, la menor agresión posible a la úlcera, realmente da buen resultado. Bueno, no sé, muchísimas gracias. Era el aporte desde mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir con la próxima presentación y dejamos las preguntas para el final, así vemos con el tiempo que disponemos y no nos extendemos. Ahora le damos paso a la doctora Griselda Alfonso, que nos va a dar una charla sobre síndrome postraumático. Adelante, Griselda. Bien. Ya empiezo, Bueno. Agrandámela. Bueno, buenas noches a todos, feliz día del amigo, gracias por estar acá a esta hora del día, que ya debemos estar un poco cansados. Agradezco, por supuesto, la invitación a la Asociación de Flebología y Linfología nuestra de Rosario, y el tema hoy es síndrome postrombótico, un tema tan difícil para todos nosotros, puesto que cuando llegamos a ver estos pacientes muchas veces nos quedamos con que es poco lo que podemos hacer. La charla se va a basar básicamente en trabajar sobre la microcirculación, que es el tema clave en el desarrollo del síndrome postrombótico. Por varias razones este síndrome es complicado. La magnitud del problema es tal que hasta el presente el médico no puede proporcionar datos al paciente de una trombosis venosa profunda en forma individualizada sobre el pronóstico de su enfermedad. Los estudios solo se centran en complicaciones a corto plazo. Las consecuencias tardías en general no reciben atención, no hay información al paciente sobre el riesgo de la trombosis venosa profunda recurrente, que es bastante común y que es uno de los factores de riesgo identificado, el único para que desarrolle un síndrome postrombótico. No hay investigaciones tampoco que determinen el intervalo entre una trombosis venosa profunda y la aparición del síndrome postrombótico. La mayoría de las investigaciones son limitadas a pequeñas poblaciones o retrospectivas y son muy escasas las realizadas a largo plazo.
Tampoco hay datos predictorios potenciales, por ejemplo, la situación socioeconómica de los pacientes, los factores ergonómicos, es decir, cuánto es el tiempo que el paciente tarda en ponerse de pie luego de una trombosis venosa profunda, el tipo y la frecuencia de la actividad física, que esto es muy importante, la gravedad de los signos y los síntomas de presentación, las comorbilidades, el tiempo de inicio de la anticoagulación adecuada y cuánto dura la misma, esto es todo un tema, hay mucha divergencia en cuanto a esto, la presencia de mutaciones genéticas asociadas a trombofilias y modelo adecuado de utilización de la compresión elástica. Esto es una imagen de una paciente de un síndrome postrombótico de 15 años de evolución después de una trombosis femoropoplitea. En cuanto al tiempo de aparición del síndrome postrombótico, los criterios son muy disímiles. Las trombosis venosas profundas de la pantorrilla tienen menos riesgo de un síndrome postrombótico que las proximales. El uso de compresión elástica o no desde el inicio de una trombosis venosa profunda. Los factores como presencia o ausencia de trombosis venosa recurrente. Y la utilización de criterios estandarizados para el diagnóstico. La realidad es que en los primeros síntomas aparecen entre el primer año, entre un 17 y un 50% de los pacientes, y en el segundo año después. Los factores predictivos del síndrome postrombótico es la recurrencia de una trombosis venosa ipsilateral, es el único factor predictivo fuerte. El dímero D aumentado luego de la suspensión de anticonceptivos orales también tiene un riesgo elevado de una trombosis venosa recurrente y por lo tanto seguramente un síndrome postrombótico. El índice de masa corporal aumentado tiene un riesgo 5 veces mayor a realizar un síndrome postrombótico y la edad y el sexo. Hay otros factores predictivos del síndrome postrombótico, por ejemplo la anticoagulación. La anticoagulación disminuye el riesgo de trombosis venosa profunda recidivante. A 3 meses de tratamiento la recurrencia anual es de 27,4%. A 2 años del tratamiento la recurrencia baja al 1,3% de los pacientes. Tampoco hay consenso, no sé qué les pasará a la mayoría de los que estamos acá, en cuánto tiempo se decide realizar una anticoagulación después de una trombosis venosa profunda. Algunos lo hacen 1 año, otros 2 años, otros 3 años. Largos periodos, esto sí está determinado que largos periodos de anticoagulación oral pueden disminuir el riesgo de la aparición de un síndrome postrombótico. En cuanto a las repercusiones socioeconómicas, tenemos datos, que no me voy a detener en ellos en este momento, que nos dicen de cuánto es la población afectada, cuánto es el síndrome postrombótico, cuánto en las bajas laborales en España, en la Unión Europea, cuánto se destina para enfermedad venosa en salud pública. En nuestro país, la realidad es que tenemos valores de trombosis venosa profunda, de tromboembolismo pulmonar, de tasa de mortalidad, pero no tenemos datos en cuanto a las complicaciones postrombóticas. Y entonces ahora nos vamos a detener específicamente en lo que es un síndrome postrombótico. Como definición sabemos que es el resultado de secuelas orgánicas y funcionales que suceden cronológicamente y con lapsos intermedios, como hemos visto, variables a una trombosis venosa profunda. Los determinantes del síndrome postrombótico es la trombosis venosa profunda, condición clínica frecuente, con una incidencia de 1 en cada 1000 habitantes, asociado a morbilidades con complicaciones, como síndrome postrombótico que se desarrolla entre 2, 5 a 10 años después de una trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar con un óbito entre 1 y 8% de los pacientes, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en el 8% de los pacientes y recurrencia de una trombosis venosa profunda. Todo se inicia con la trombosis del éxtasis, es un rápido resumen de esto que todos conocemos: lesión de la pared venosa, reacción inflamatoria, edema subendotelial, edema valvular, incompetencia valvular con reflujo, que va a hacer aparecer circulación colateral, varices perforantes insuficientes, y finalmente la recanalización o granulación. Esta recanalización, que ocurre entre 1, 2 a 10 años, determinado por la aparición de vaso de neoformación, invasión de fibroblastos, fibras colágenas, deja una pared rígida, fibrosa, y las secuelas son un síndrome postrombótico recanalizado o no recanalizado. Pero lo interesante de esto es que la hipertensión venosa distal, que aparece desde el primer momento de una trombosis venosa profunda,
van a dejar que aparezcan marcadores de inflamación, y esto es lo más importante en el síndrome postrombótico, que aparecen desde el primer momento, desde la primera hora en que aumenta la presión venosa, marcadores como la migración y adhesión leucocitaria que aumentan en la primera hora del aumento de la presión venosa. Esta hipertensión venosa distal va a ser tan importante en muchos casos que muchas veces aumenta hasta competir con la presión arterial y nos deja un edema incontenible y úlceras venosas muchas veces semejantes a las úlceras arteriales. Y acá aparece toda la sintomatología y la signología de un síndrome postrombótico, como es el manguito esclerotrófico, con edema venoso linfático, fibrosis, dermatitis ocre pigmentada y úlcera venosa. En cuanto a las acciones a nivel de la permeabilidad, como el edema, esto está determinado por la presión aumentada que provoca la activación, adherencia, migración y liberación de especies reactivas del oxígeno, que producen daño por estrés oxidativo, aumento de factores de crecimiento endotelial vascular, que incrementa la permeabilidad y aumenta la angiogénesis. La hipertensión venosa también va a producir cambios cutáneos relativos a la anormalidad de los capilares, con expresión de moléculas de adhesión endotelial, infiltración perivascular, daño del celular subcutáneo y fibrosis y celulitis indurada finalmente. Y para finalizar, la hipertensión nos va a dejar úlceras activas y persistentes, justamente por esta liberación de especies reactivas del oxígeno, con liberación de neutrófilos y macrófagos que aumentan el estrés oxidativo y aparecen las úlceras venosas reactivas y persistentes. Me voy a detener y respirar un poco porque lo más importante del síndrome postrombótico es lo que pasa a nivel de la microcirculación. La hipertensión venosa produce daños del endotelio venoso por cambios en el glucocáliz, que sabemos que es todo el entorno de la célula, con proteínas, fibroblastos, fibras de conexión y de estructura del celular subcutáneo. Hay pérdida de proteínas plasmáticas como la albúmina, la globulina y el fibroblastos, aumenta la coagulación del fibrinógeno y hay acúmulos perioarteriolar de fibrina. Y además hay algo que es muy importante y que después lo vamos a ver cuando hablemos un poco de tratamiento. Qué importante es este tema, que es el cambio en la tensión de cizallamiento, tensión de corte o shear strip. Sabemos que la tensión de cizallamiento es una interacción entre una fuerza del endotelio, que es una fuerza estática, y la fuerza del flujo sanguíneo, que es una fuerza dinámica. Esta fuerza produce respuestas bioquímicas, es un esfuerzo cortante que libera respuestas bioquímicas, donde se libera óxido nítrico, vasodilatador, por supuesto sabemos, y prostaglandinas. Este esfuerzo cortante que hace la tensión de cizallamiento alta cuando el flujo es normal, cuando el flujo es rápido, protege al endotelio de una serie de cambios, como la agregación, inhibe la agregación plaquetaria, aumenta el óxido nítrico, disminuye el pasaje de leucocitos al espacio extracelular, fundamentalmente. Pero en el caso de trombosis, de hipertensión venosa, de flujo retardado, esta tensión de cizallamiento baja y este esfuerzo desaparece. Es así que aumentan los leucocitos circulantes en los tejidos del celular subcutáneo, hay acúmulo de macrófagos y de mastocitos por esta tensión de cizallamiento baja, aumentan los leucocitos activados que pasan al espacio al espacio extracelular, y esto es lo que produce la rigidez por polimerización de actina y formación de pseudópodos. En cuanto a las células intersticiales, la hipertensión venosa por supuesto que extravasa glóbulos rojos y aumenta la dermatitis ocre, pero también aumentan los mastocitos que se adhieren al manguito perivascular, aumentan macrófagos con enzimas que liberan factor de crecimiento transformante beta-1 que promueve la respuesta inflamatoria, iniciando así una cascada de eventos de macrófagos que reparan fibroblastos, mitógenos y proteínas del tejido conectivo. Este factor de crecimiento transformante beta-1 es uno de los tantos factores de crecimiento que están permanentemente en respuesta inflamatoria. Por eso vamos a ver pacientes que nos vienen a la consulta con un síndrome postrombótico, que tienen pulsé de inflamación, que el celular se sigue inflamando, la lesión supera
el límite que tenía anteriormente y sigue avanzando a través de la pierna, porque estas respuestas inflamatorias a nivel de la microcirculación son sostenidas cada vez que nosotros tenemos presión venosa alta. Por eso es tan importante saber que los tratamientos que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cuál es la función en definitiva. En cuanto al diagnóstico del síndrome postrombótico, bueno, todos sabemos, el diagnóstico es básicamente clínico. Nosotros nos llega un paciente a la consulta con un síndrome postrombótico y ya sabemos de qué se trata. Aún así, realizamos pruebas de diagnóstico, como ecodoppler venoso o angioresonancia magnética de vasos de la pierna y de la pelvis, o flebografía de contraste. Las pruebas microcirculatorias son solo para fines de investigación y son las que nos han determinado todas estas alteraciones microcirculatorias en un postrombótico, como medición transcutánea de la presión parcial de oxígeno, pletismografía por impedancia o fluxometría láser. El diagnóstico clínico, por supuesto, como dije anteriormente, es esencial y es lo que todos vemos en la consulta de un postrombótico: el dolor, la pesadez, todas las alteraciones cutáneas que hemos visto anteriormente, consecuencia de la hipertensión venosa y consecuencia directa de la alteración de la microcirculación. Este es uno de los pacientes, de los tantos pacientes con la celulitis indurada, la aparición de perforantes insuficientes, edemas, manguito escleroatrófico, perforantes muy dilatadas con un tejido celular inflamado, el edema, y de esto hablaba cuando yo le decía que la respuesta inflamatoria es permanente y sostenida cuando hay hipertensión venosa. Esta es una paciente con una celulitis indurada, mucho edema, y fíjense en las áreas de inflamación que tiene por la reactivación de este síndrome postrombótico en forma permanente y sostenida. En cuanto al diagnóstico, también se utiliza la escala estandarizada para el manejo clínico de Villarta, donde hay signos y síntomas clínicos que ya lo vimos anteriormente, con una puntuación de 0 a 3 para cada signo y síntoma, donde es grave cuando la puntuación es mayor a 15 o úlcera en una ocasión, moderado de 5 a 14 en 2 visitas consecutivas y ausente cuando es menos de 14. También podemos emplear la clasificación de SEA, que ya todos conocemos, con los signos y síntomas que vimos anteriormente: dolor, venas varicosas, edemas, induración y úlceras activas. Y en cuanto a la prevención y el tratamiento del síndrome postrombótico, que es lo que más, digamos, necesitamos entender para educar al paciente, los tratamientos básicamente son tratamientos médicos, los fármacos venotónicos, que vamos a hablar un poquitito después para aclarar este tema. Los tratamientos quirúrgicos son solo paliativos, resección de perforantes insuficientes cuando aparecen, láser o radiofrecuencia de safena insuficiente. Creo que el FOAN es una de las elecciones mejores en estos pacientes con un celular tan alterado. Y las medidas de sostén, que son sumamente importantes. En cuanto a la compresión elástica, Colbach determinó que una compresión de 30 a 40 milímetros de mercurio usado muy tempranamente puede reducir un síndrome postrombótico y luego de una trombosis venosa profunda hasta en un 60%. Los drenajes linfáticos manuales, la actividad física regular. ¿Por qué la actividad física regular? Es una estrategia de primera línea la actividad física. Disminuye la inflamación, aumenta el óxido nítrico y disminuye la tensión y aumenta además la tensión de cizallamiento, de lo que nosotros hablamos anteriormente, con una acción protectora a nivel de los microvasos. Disminuye también el factor de necrosis tumoral alfa, que es otro factor de necrosis tumoral como el factor de crecimiento transformante beta, que está permanentemente activo en un síndrome postrombótico a nivel microcirculatorio, y es el que provoca esta inflamación sostenida de todo el celular subcutáneo. Y por supuesto que también la actividad física aumenta la función de bomba. Hay que también controlar el peso corporal y controlar las comorbilidades como la diabetes, la hipertensión o la insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a los tratamientos médicos del síndrome postrombótico, los fármacos venotónicos son de origen vegetal y los productos sintéticos. De origen vegetal, los flavonoides, las benzopironas, las saponinas y extracto de otras plantas, y los productos sintéticos que ahora lo vamos a ver. Los flavonoides más usados son la fracción purificada y micronizada de diosmina al 90% y esperidina al 10%,
con dosis de 1000 miligramos por día, rutócidos y rutina a dosis de 1000 miligramos por día, proantocianidinas de 100 a 300 miligramos por día y antocianos. Generalmente estos son fármacos que derivan de arándano, de frutos rojos específicamente. Las benzopironas como la cumarina, con dosis de 90 miligramos por día combinado con doxirutina de 540 miligramos. Las saponinas como extracto de castaña de India o encina, de 120 a 60 miligramos por día. Los extractos de otras plantas como el ginkgo biloba, 120 a 240 miligramos por día. Y productos sintéticos que actúan específicamente a nivel de la permeabilidad, aumentando la resistencia y disminuyendo la permeabilidad de los vasos, como el dobecilato de calcio de 1000 miligramos por día, la benzarona 400 a 600 miligramos por día y la naftazona. En cuanto a las recomendaciones de las directivas del 2014 para el uso de fármacos venotónicos según grado de recomendación, valoración, desarrollo y evaluación, no me voy a detener mucho en cada uno de ellos, sí decirles que para el alivio de síntomas asociados a trastornos venosos crónicos en pacientes desde la clase C0 a C6 de CEAP y los pacientes con edema venoso clase C3 de CEAP, la fracción flavonoide purificada y micronizada como la diosmina y la esperidina tienen una recomendación muy fuerte para el uso y una calidad de evidencia moderada para la indicación de estos venotónicos. Algunos otros, como la diosmina no micronizada, la recomendación es más débil, con una calidad de evidencia escasa. Los rutócidos, los extractos de birroja, dobecilato de calcio, extracto de castaña de India y extracto de rupus también tienen una recomendación débil, con una calidad de evidencia escasa, moderada. La más alta de todas ellas es la fracción flavonoide purificada y micronizada. Y en cuanto a la cicatrización de la úlcera venosa primaria, clase C6 de CEAP como complementario a la terapia local y de compresión, también la fracción flavonoide purificada y micronizada tiene una recomendación muy fuerte para el uso con una calidad de evidencia moderada. ¿Cómo actúan estos fármacos fracción flavonoide purificada y micronizada? Justamente en los mecanismos iniciales de la patofisiología de la insuficiencia venosa crónica, que es donde nosotros deberíamos actuar desde el primer momento, pensando en minimizar la aparición de un síndrome postrombótico. Actúa sobre la hipertensión venosa y sobre la inflamación crónica. Tiene una acción pleiotrópica, aumentando el tono venoso, aumentando el drenaje linfático, aumenta los neutralizadores de los radicales libres y disminuye la activación y la adhesión de leucocitos al endotelio. Un tema especial para la pentoxifilina, un derivado xantínico que tiene una acción a nivel de la AMP cíclico intracelular, también inhibe el factor de necrosis tumoral alfa, que promueve, como dijimos anteriormente, el estado inflamatorio, disminuye la viscosidad sanguínea, aumenta la deformabilidad de los glóbulos rojos actuando a nivel de la hemorreología, inhibe la agregación plaquetaria e inhibe también la activación de los neutrófilos, que es otro factor desencadenante de toda esta fisiopatología del síndrome postrombótico. Tiene un efecto vasodilatador sobre la microcirculación. Y finalmente, los enfoques de los efectos de los fármacos venotónicos sobre los signos y síntomas, de acuerdo a las actualizaciones de las directrices 2014 basadas en los consensos internacionales y directrices del 2008 de la Sociedad Europea de Hemorreología Clínica en Siena, Italia, determinaron que los fármacos venotónicos pueden ser usados como tratamiento de primera línea como síntomas para los síntomas asociados con la insuficiencia venosa crónica y edema en cualquier estadio de la enfermedad, desde el inicio hasta el final. En las fases más avanzadas, por supuesto, sugieren tratamientos como cirugía, endovascular, escleroterapia, terapia compresiva y actividad física, y además determinan que no es conveniente combinar varios fármacos venotónicos en una misma prescripción. Y entonces, al final del tema, quiero presentarles un caso clínico, que es con lo que en general nosotros tenemos que lidiar en pacientes que llegan a nosotros con un síndrome postrombótico. Esto es una paciente de 39 años, docente, de sexo femenino, con hijos de dos hijos de 12 y 14 años, sin antecedentes de trombofilia, con edema, dolor de muslo y pierna izquierda y disnea,
la piel pálida, cianosis distal del miembro inferior izquierdo, al ecodoppler venoso color, el diagnóstico es una trombosis venosa profunda de la vena poplitea, femoral superficial y profunda, trombosis venosa de la safena izquierda mayor, y a la angioresonancia tromboembolismo pulmonar. Se comienza el tratamiento con dímero D, con un dímero D de 0,8 miligramos por mililitros. Se inicia dabigatran a 150 miligramos cada 12 horas. A los 2 meses los síntomas no mejoran, se le realiza una angiotomografía computada volumétrica de la arteria pulmonar. A la inclusión, esta paciente hizo todas las complicaciones de una trombosis, para llegar, por supuesto, a un síndrome posttrombótico. Una angiotomografía computada volumétrica de la arteria pulmonar, hay oclusión de las ramas de la arteria pulmonar izquierda y derecha, con dilatación de cavidades cardíacas derecha, el diagnóstico de hipertensión pulmonar. A los 8 meses los síntomas persisten, el edema bajó un poco, la disnea no se recuperaba. Del dabigatran se la pasa en enoxaparina 60 miligramos cada 12 horas. A los 10 meses aparece un laboratorio negativo finalmente sin edema, mucho menos disnea, continúa con enoxaparina. A los 12 meses al año se le realiza una arteriografía pulmonar y una flebografía iliocava y cateterismo derecho. El diagnóstico es estenosis de vena ilíaca primitiva izquierda en su desembocadura compatible con Mike Turner. Además hay hipertensión pulmonar grado 4, tromboembólica crónica, y se inicia el tratamiento con Lopros análogo a la prostacyclina. Esta paciente además es una paciente complicada, se le realizó una endarterectomía pulmonar bilateral en el IGMA en Buenos Aires, y además se le colocó un stenting en la vena ilíaca con protección, con filtro de vena cava inferior. Es una paciente que tiene, pero sería muy largo de llevar adelante toda esta historia clínica de la paciente. No es el tema, sino que sería para un caso específico. Pero lo que yo quiero es que entendamos que esta paciente llega a la consulta a nosotros recién a los 15 meses, cuando desarrolla el síndrome posttrombótico. La paciente consulta por edema de golpe, dice, me aparecieron telangiectasias en los tobillos que nunca tuve, me aparecieron varices que nunca tuve, recién a los 15 meses, un edema duro leñoso de muslo y de pierna izquierda, telangiectasias distales de aparición brusca, en tratamiento en ese momento con warfarina de 5 miligramos por día desde hacía 2 meses. Por supuesto que el diagnóstico fue un síndrome posttrombótico con hipertensión venosa distal. El tiempo de desarrollo del síndrome posttrombótico, año y medio. Esta es la paciente vista de atrás. Siempre nos quedamos pensando que si esta paciente, después de todo lo que nosotros conocemos, hubiese llegado a la consulta sistemáticamente y paralelamente con el hematólogo y con todos los otros servicios que la vieron, esta paciente tendría hoy un pronóstico mucho mejor, porque lo que esta paciente no hizo fue llevar compresión elástica, no tomó venotónicos que debería haber tomado desde el primer momento. En general, los servicios de hematología minimizan la acción de los venotónicos, y para nosotros es sumamente importante. Y tampoco recibió indicaciones de actividad física, que es terriblemente importante para evitar, por lo menos, si no la aparición, la menor sintomatología de un síndrome posttrombótico. ¿Cuáles serían las recomendaciones para nosotros? Mejorar su estilo de vida. No deben permanecer quietos mucho tiempo, no pueden estar parados mucho tiempo ni sentados. Manejar el sobrepeso, el estreñimiento, el sedentarismo. La ausencia de controles médicos en estos pacientes en general es alarmante. La educación y el seguimiento del paciente son claves para mejorar la calidad de vida. Y como conclusión podríamos decir que el 30% de los pacientes con trombosis venosa profunda desarrollan un síndrome posttrombótico, que la aparición en general está entre el año y 2 años siguientes a la trombosis venosa profunda, algunos aparecen más tardíamente, que la trombosis venosa ipsilateral es un alto riesgo y es el único factor predictivo real de un síndrome posttrombótico, que el riesgo disminuye si se anticoagula tempranamente, y además durante más de un año, y tempranamente, por supuesto. Yo creo que la anticoagulación en muchos artículos van de 2 a 3 años, no puede ser menos de 3 años para evitar el síndrome posttrombótico.
que aparte produce incapacidad y alto costo económico para pacientes y para sistemas de salud, y que el rol importante y único de los fármacos venotónicos no podemos dejar de verlo en pacientes con insuficiencia venosa crónica, aún desde estadios muy tempranos. Y básicamente la interacción de un equipo médico que trabaja con el paciente, equipo que debe ser clínica, flebológica y hematología. Les agradezco mucho la atención, la verdad que creo que me apuré demasiado porque creo es poco el tiempo que tenemos y no quiero cansarlos, pero bueno, esta es mi experiencia de lo que habitualmente recibimos en el consultorio luego de una trombosis venosa profunda y de años de evolución sin tratamiento específico. Muchísimas gracias por la atención a todos. Todo perfecto, Griselda. Muchas gracias. Ahora damos paso al comentario del doctor Pablo Canduso. Pablo, adelante. Gracias, Martín. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, buenas tardes, noches a todos. Feliz día para todos los amigos que están acá presentes. Y bueno, felicitarla a Griselda, que calculo que todavía debe estar recuperando el aliento. Fue todo muy completo y bueno, tratar de hacer algún aporte respecto a lo que yo digo, que si la linfología dentro de la cirugía vascular es la cenicienta, el síndrome postrombótico es el patito feo, porque es el paciente que nadie quiere tener en el consultorio, y sobre todo como primera consulta, porque te lleva una eternidad. Y es en teoría poco lo que podemos hacer, pero verdaderamente es mucho lo que podemos hacer y fundamentalmente interiorizar un poco el tema. Si hablamos de síndrome trombótico, hablamos de un antecedente de una trombosis venosa. Entonces, si queremos tener una mejor evolución del síndrome postrombótico, tenemos que tener un diagnóstico precoz de la trombosis venosa y un inicio precoz del tratamiento, que es lo único que está demostrado que mejora el resultado a largo plazo de la evolución de la trombosis venosa profunda. El método de elección, como dijo Griselda, es el ecodoppler, y en este caso se pone de manifiesto lo que el caso que presentaste, Griselda, lo que yo quería manifestar. Es importante que cuando uno diagnostica una trombosis venosa que compromete la femoral común, la femoral y la femoral profunda, en donde uno no puede ver signos indirectos de obstrucción más alta a nivel ilíaco, como es la pérdida de la fascicidad respiratoria a nivel de la femoral común, hay que hacer un ecodoppler abdominal y buscar las venas ilíacas, porque seguramente hay trombosis, o mejor dicho, en un alto porcentaje de los casos va a haber trombosis también en el eje ilíaco, y ahí sí es donde sí podemos hacer cosas rápidas, en donde vamos a cambiar el postrombótico, porque si algo dejó el ATRAC es que hay una gran diferencia en la evolución del tratamiento del eje ilíaco femoral precoz, y no, al revés de lo que pasa de los sectores de la femoral profunda hacia abajo. Es decir que, fundamentalmente eso, si hay imposibilidad de ver cómo se comportan, digamos, los signos preoclusivos a nivel de la femoral común, hay que investigar sí o sí el sector abdominal y descartar la presencia de una trombosis ilíaca. Yo me hice un pequeño machete para tratar de seguir un orden. Con respecto a la graduación ya específicamente del síndrome postrombótico, el Villalta, que es la clasificación que estamos usando actualmente, está siendo severamente cuestionada, es decir, que en medio que nos estamos quedando con pocos recursos para clasificar los pacientes. Yo trato siempre de simplificarlo. El CEAP nuevo, el 2020, incluye un poco el síndrome postrombótico, pero también es medio confuso, y para ser más práctico me parece que en lo que es enfermedad venosa crónica hay que diferenciar el paciente sin alteraciones cutáneas y el paciente con alteraciones cutáneas, porque ya cuando el paciente instaló las alteraciones cutáneas, poco vamos a poder hacer un downgrade de esa situación. Podremos mejorar, curar una úlcera, pero verdaderamente revertir un manguito esclerotrófico o una lipodermatoesclerosis instalada va a ser muy difícil. Entonces, con o sin trastorno trófico, me parece que es una buena manera de diferenciar tanto a la insuficiencia venosa como al postrombótico. Respecto también al pronóstico, es importante diferenciar, y el tratamiento. El postrombótico puede quedar un postrombótico oclusivo total o oclusivo parcial, que se va a comportar diferente del postrombótico con insuficiencia. Eso que nombró Griselda de la fuerza de cizallamiento, actúa también con un efecto protector, pero también es el mecanismo por el cual
esa respuesta inflamatoria que se genera por la agresión endotelial es la que va destruyendo las válvulas del sistema venoso. Es decir que, como siempre, lo que por un lado te va beneficiando, te va lastimando por otro, como hace la inflamación. Y sobre todo la inflamación crónica y persistente, que es lo que instala esta situación. Dicho esto, si el síndrome postrombótico es un postrombótico por insuficiencia, las medidas van a ser esencialmente fisiátricas, farmacológicas y de elastocompresión, pero si es un síndrome postrombótico obstructivo, vamos a tener que ya tomar en cuenta la clasificación que se presentó hace poco, presentada por un árabe, que no me acuerdo del apellido, pero que clasifica el síndrome postrombótico en 5 situaciones, a nivel ilíaco y femoral, y esencialmente saber que las obstrucciones que comprometen hasta la desembocadura de la femoral común deben ser tratadas de manera endovascular, y las que son de ahí para abajo con tratamientos híbridos, trombectomía de la vena femoral y tratamientos híbridos proximales. Y eso mejora los resultados. Todo lo que sea de la femoral, de la bifurcación femoral hacia abajo, se axializa por vena poplitea hacia la vena profunda, y el paciente con medidas fisiátricas y compresivas debería tener una evolución satisfactoria. Remarcar la importancia, como pasa a nivel arterial, de la circulación de la vena profunda, ¿no es cierto? Uno ve la vena femoral o la arteria femoral superficial, y es larga y es divina, pero la que en definitiva después te termina salvando la pata es la femoral profunda. Así que en ese sentido, sí, remarcando lo que dice ATRAC, tratar precozmente las obstrucciones del sector ilíaco y femoral, eso sí mejora los resultados a largo plazo. Todo lo que es de ahí para abajo, los resultados no son como se planteó en un principio en cuanto a lo que es la recanalización precoz del eje. Esto me lo anoté al final. Respecto al tratamiento, que lo vi en la presentación del caso. Es recomendado en la trombosis venosa aguda la heparina versus los NACO, por el efecto antiinflamatorio que tiene la heparina, que aparte de aliviar la sintomatología, mejora todo lo que es la respuesta inflamatoria del endotelio vascular, la endotelitis. Es decir, que en la primera instancia, la recomendación es heparina bajo peso o heparina endovenosa versus anticoagulantes orales, inhibidores del 10A, directos. El problema es que muchas veces estos cuadros, cuando llegan a la guardia, la primera consulta es con el clínico o lo ve el cardiólogo, y ellos ya se hicieron muy amigos, calculo que por una cuestión de millaje, de los inhibidores directos. Entonces, la primera indicación para anticoagulación es inhibidores, es apixabanda, vigatran, que son los dos más usados. Y la literatura marca que debe ser heparina. ¿Qué más puse? Bueno, y respecto a la compresión, mostró este fin de semana pasado un trabajo de Mosti y el equipo, que la compresión adecuada para el postrombótico debe superar los 40 milímetros de mercurio, lo cual es bastante difícil de generar adaptabilidad por parte del paciente. Hay que tener 40 milímetros de mercurio en compresión todo el día, y que los sistemas con velcro son superiores a los sistemas de compresión ya sea de corta elongación o de baja elongación. Y bueno, reforzar los conceptos que dijo Griselda, los hábitos del paciente, hacerlo que camine, que baje de peso, que use la compresión, que haga los ejercicios, que tome la medicación. Y respecto a la medicación, una droga que no se usa mucho en Argentina, pero que sí estamos mostrando en la literatura, es que sí baja la incidencia de la trombosis recurrente, que es el sulodexide, que es un agente que se comporta, que sería como una combinación de un dextran con una heparina, actúa a nivel reológico. Está demostrado en algunos estudios que baja la recurrencia de trombosis venosa y acelera la cicatrización de las úlceras. Y respecto a los tiempos de anticoagulación, comentó el doctor León en este último fin de semana, en un webinar, que si el cuadro no está recanalizado, no importa el tiempo que lleve el paciente de anticoagulación, sigue anticoagulado.
Es decir, que él tiene paciente, si el paciente no logra recanalizar más del 50% del área del vaso ocluido, el paciente queda con anticoagulación, debería quedar con anticoagulación. De lo contrario, yo creo que si el paciente está recanalizado, superar los tiempos de anticoagulación ya uno lo expone a más riesgo de sangrado que el beneficio o de la protección que le está queriendo dar respecto al episodio trombótico. Y me parece que no queda nada más. Felicitarte nada más, Griselda. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. A mí, bueno, obviamente que vamos a abrir la discusión, tocando la tecla espacio. Yo, dos aportes que por ahí se puede aportar, digamos, es el rol de las estatinas, que está en pleno auge como tratamiento coadyuvante en trombosis, y respecto a los tratamientos no vasculares, la mayor controversia que hay en este momento es respecto a la track trial, que fracasó en Estados Unidos, un trabajo, digamos, multicéntrico prospectivo, en el cual no se demostró la prevención por la trombólisis precoz del síndrome postrombótico. O sea que el síndrome postrombótico sigue siendo un factor complejo. Y respecto a la úlcera, Armando, yo lo que no sé si existe o si existió alguna bibliografía sobre el uso del pulso de corticoide en la úlcera venosa, porque la verdad que tiene bastante lógica. No sé si alguno alguna vez lo intentó, o qué contraindicación hay en intentarlo en las úlceras no, digamos, no, porque básicamente es una infiltración neutrófila, un atrapamiento leucocitario. La verdad que no carece de lógica por ahí un pulso. No sé si pueden hacer sus aportes, y si alguno quiere hacer alguna pregunta, apretando tecla espaciadora, o pide la palabra levantando las manos, estamos todos abiertos. Yo te quiero hacer un comentario, Martín. En cuanto a pensar en que el síndrome postrombótico es una inflamación crónica sostenida y permanente, muchas veces los pacientes llegan con otras comorbilidades con respecto a los corticoides, y como por ejemplo hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, sobrepeso. Muchas veces esa inflamación que aparece bruscamente sobre una base de una dermatitis sóbria y una celulitis indurada, la única manera que la puedo bajar es con un corticoide. Y muchas veces trabajando con el cardiólogo a cargo de la paciente yo se lo puedo hacer. No tengo experiencia en corticoide en úlcera venosa, sí muchas veces lo utilizo para bajar un poco la inflamación de un postrombótico, y después seguir con todas las otras medidas, por supuesto. No sé si alguno lo hace. No, Roberto Venecia, ¿querías hacer algún aporte? Sí, dos aportes muy pequeños para los dos temas, justamente. Tal vez por estar ahora, a ser uno de los que está a cargo de la Escuela de Flebología de la AMA, uno piensa más en la gente joven que se está formando, ¿no? Tengan en cuenta una cosa sobre el tema del pioderma gangrenoso, que interesantísimo la charla, doctor Shapira y doctor Kuchen. Creo que el pioderma gangrenoso lo vamos a diagnosticar si lo pensamos y sabemos de qué se trata, porque si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar nunca. Y hay que tener muy en cuenta que la biopsia que se hace, que siempre uno se tienta a hacer la biopsia, y sabemos que es inespecífica totalmente, más allá de la neutrofilia que hay, no la puede diagnosticar cualquier patólogo. Yo he tenido dos casos a lo largo de mi carrera, un pioderma gangrenoso como una úlcera, como la presentada, muy parecida a esa, y una después de una dermolipectomía que fue terrible, una paciente que estuvo más de 1 año y medio con el abdomen abierto, y resultó ser un pioderma gangrenoso por una patergia. Y no había anatomopatólogo que pueda hacer algún aporte, alguna colaboración a esto. O sea, cuando uno piense que es un pioderma gangrenoso y le hace una biopsia, no se la mande al patólogo común que tiene uno y diciéndole que le haga, y esperando recibir un diagnóstico. Y por otro lado, busquemos patólogos, histopatólogos, especialistas en dermatología, que es lo importante. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo con esto. Por el lado del síndrome postrombótico, bueno, Griselda, te felicito. Hiciste una exposición excelente de un tema
muy difícil de dar, muy difícil de entender, y creo que tenemos todos los flebólogos que vemos muchos pacientes, creo que el 30% de los pacientes que vemos, 25 o 30%, tienen alguna secuela de un síndrome postrombótico que no siempre llegamos a diagnosticar. Eso es muy importante que los chicos jóvenes lo tengan en cuenta. Cuando vean muchos trastornos tróficos, como las fotos que mostró la doctora, piensen que se puede haber sido un trastorno, un síndrome postrombótico, y vayan para atrás en el interrogatorio averiguando los antecedentes del paciente y qué le puede haber pasado años anteriores. ¿Mm? Muchas gracias y los felicito. Muy buenos días. Gracias, Roberto. Gracias. Martín, después si puedo, avísame. Doctor Yapira quería decir algo, Martín. Martín, tenés, ahí está. Ahí está, Armando. No, dos cositas. Primero, en cuanto al uso de corticoides en la úlcera venosa, cuando hay un gran componente inflamatorio, no hay ningún inconveniente en darlo. Yo lo doy, yo soy un enamorado de los corticoides, a dosis y a mano prudente. De manera que sí, en las úlceras yo creo que se debe usar. En cuanto al pioderma y a la biopsia, fíjese que el paciente que yo le mostré, no solamente se le incendió la lesión, sino que tuvo problemas con la zona dadora en el muslo. No cicatrizaba, estuvo no sé cuánto tiempo. Él ya me llegó después de un tiempo de la biopsia. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pensar que el pioderma gangrenoso existe es raro, no es una patología común, pero existe. Y ciertas características clínicas por ahí te pueden dar un poco la pista de seguirla para llegar al diagnóstico. Los bordes elevados violáceos, lo que sí hay que investigar es una enfermedad autoinmune subyacente, eso sí. Y entonces ahí vamos a poder enfocar el tratamiento con mayor puntería. Estoy. Yo como aporte, una vez tuve un paciente que con un hematocrito muy alto que mejoró con una sangría, cosa que no podía creer, pero tenía un hematocrito de 55, por ahí. Le hice una sangría hasta llevarlo a 40 y mejoró, cerró todo hasta que le volvió a agarrar. Doctor Genta, quería hacer un aporte, vi que se había levantado la mano José Luis. Tenés el micrófono cerrado, José Luis. José Luis. Desmutate, José Luis. Abrí el micrófono. Abajo a la izquierda. El micrófono abajo a la izquierda. Abajo, ahí. Genta, fíjate ahí, si no, en la vista de pantalla hay un cuadradito. Dice mute, abajo a tu izquierda. ¿Me escuchan? Ahí está. Bueno, quería felicitar a todos los disertantes, realmente excelente todas las presentaciones. Y quería hacer un pequeño comentario respecto al tratamiento en el síndrome postrombótico no recanalizado. Se nos presentan a diario pacientes con insuficiencia venosa superficial muy manifiesta, con varices muy dilatadas, y uno por ahí se tienta a resolverla, pero yo creo que es un tema muy controversial a nivel de la literatura mundial, porque por ahí restamos circulación de retorno al tratar toda esa insuficiencia venosa superficial. Digo esto porque vi como opciones de tratamiento, tanto procedimientos endovasculares térmicos, no térmicos, FOAN, etc. Y bueno, quería volcar un poco esto porque creo que son dudas que se nos presentan a diario en el consultorio, no sé si están de acuerdo. ¿Casos de asociación con Nutcracker? ¿Alguno ha tenido en postrombótico? Porque yo tengo pacientes en los cuales después de una trombosis ilíaca el síndrome de Nutcracker fue
fue lo más claro que tuvimos, digamos. No sé, Jorgelina, vos si tenés algún caso que hayas tratado. El cracker es más frecuente de lo que uno se imagina, aparecen. Yo lo que tengo tratado es síndrome de Mark-Steiner, que los mandamos a hemodinamia y bueno, y tuvieron buena respuesta, buen resultado después. Jorgelina, tenés cerrado el micrófono. No se escucha. Jorgelina, tenés cerrado el micrófono. No, hay algo que no. A ver ahí. Bueno, no se escucha, Jorgelina. Fíjate a ver si abajo a la izquierda si funciona. Martín, bueno, mientras tanto, ¿te puedo hacer un comentario de la primera? ¿Cómo no? No, respecto de la presentación del pioderma gangrenoso. Con el diagnóstico y eso estamos totalmente de acuerdo. Yo verdaderamente, gracias a Dios, tengo una vasta experiencia con el tema úlceras de heridas crónicas. No son muchos los casos de pioderma que he tratado y que tengo en tratamiento en este momento. Un solo caso biopsié, de hecho creo que debo haber biopsiado en los últimos 5 años 4 pacientes en total de todas las úlceras que yo veo. No tomo la biopsia como una cuestión rutinaria. Ni tampoco la cultivo como una cuestión rutinaria. Yo creo que manejarse a los escopetazos cuando la literatura es clara no funciona. Si no hay signos de infección de piel, no cultivo una úlcera, no hago una biopsia cuantitativa de piel. Respecto al tratamiento con corticoides, el tratamiento con corticoides para la úlcera venosa no. Digamos, si hay una inflamación, una celulitis inflamatoria periulcerosa, sí, pero que tenga una lógica darle corticoides a una herida que uno está tratando de cerrar y que no tiene una acción generada por la inmunidad, no le encuentro mucho sentido. Baja el componente inflamatorio, sí lo hay, pero la mayoría de las úlceras venosas vienen sin ese componente inflamatorio, y si uno le pone compresión elástica, seguramente ese componente inflamatorio adecuada y bien correcta, ese componente inflamatorio va a desaparecer en 48, 72 horas, máximo una semana. Si no lo puedo comprimir, lo mando a acostar, que es la compresión elástica más barata que existe. Segundo, tratamiento con corticoide para el pioderma gangrenoso. En combinación con reumatólogos, la tendencia actual no es inundar al paciente de corticoides, no es llevar al paciente a la máxima dosis de corticoides que se pueda llevar. Existen en la actualidad drogas que se suman al tratamiento inmunosupresor, que son drogas inmunomoduladoras, que actúan de una manera diferente, no inhiben la inmunidad, sino que la regulan, porque en definitiva lo que está sucediendo en el ambiente de un pioderma gangrenoso es una respuesta autoinmune. Entonces, el tratamiento actual de las enfermedades autoinmunes es más inmunomodulador que inmunosupresor. Inmunosuprimir a un paciente con corticoides no es una pavada. Hemos tenido pacientes con dosis alta de corticoides, con muguet oral, con dermatomicosis. Digamos, uno trata de una cosa y enferma por otro lado. Concuerdo con lo que dijo el doctor Shapira, tocarla lo menos posible. Creo que el calor y la humedad, los apósitos inteligentes con los que contamos en la actualidad, todos bien utilizados, aportan esas características. Creo que un apósito que controle humedad, controla temperatura, sumado a la venda, más temperatura adecuada que eso, porque el ambiente no necesita. Es decir, que el ambiente de la úlcera no necesita ni una bolsa de agua caliente, ni nada por el estilo. Lo único que necesita es que la humedad y la temperatura que genera el organismo sea la adecuada, y eso lo logran los apósitos inteligentes que hay en la actualidad. Hay que descomplejizar lo complejo, porque ya es bastante complejo poner a un paciente con un tratamiento de cura avanzada, como para seguir complejizándolo con otras cosas más, y aparte de lo que uno quiere, que el paciente tenga una vida cercana a lo normal, que deambule, que se mueva, que vaya a trabajar. Es decir, que no soy partidario de los sistemas que anclan al paciente a la cama.
ya está demostrado en la literatura que el VAC está contraindicado en pioderma gangrenoso, está contraindicado en úlcera de Martorell. Es decir, todas las úlceras que presentan fenómeno de patergia no deberían ser tratadas con VAC. Importante. Y después, ¿qué más quería decir? El tratamiento local del pioderma gangrenoso, que se puede hacer por vía local o por vía sistémica, está la dapsona, que es una droga que se utiliza en todo lo que forman parte de lo que es esto que es el pioderma gangrenoso, que se llaman dermatosis neutrofílicas. Hay neutrofílicas, eosinofílicas, pero el pioderma pertenece a las dermatosis neutrofílicas. La dapsona, que es un antibiótico bacteriostático, tiene un efecto también similar a los DAINES, tiene un gran poder bacteriostático local, tiene un gran poder inmunomodulador a nivel local usándolo en cremas, y tiene muy buen efecto usándolo en forma endovenosa. El problema es que tiene que ser muy monitorizado porque produce metahemoglobinemia, y es una causa de asfixia. Entonces, es una droga muy útil, se puede usar con seguridad a nivel local en úlceras cuya superficie tampoco sea muy extensa, porque la superficie también es una superficie de absorción, es decir que la droga se absorbe perfectamente y activamente por la úlcera, entonces debe usarse también con cautela. Y después, no, con respecto a eso nada más. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ¿algún otro aporte? Y si no cerramos, haga Guillermo 10. Guillermo, abrí el micrófono. Buenas noches, ¿se escucha? Ahí te escuché bien. Ahí me escuchas. Bueno, ante todo, buenas noches a todos, felicitaciones a todos, felicidades por el Día del Amigo, me alegro mucho de verlos, hacía rato que no nos veíamos, así que está bueno por lo menos hacerlo a través de este medio. En un primer término quisiera felicitar por las exposiciones del doctor Shapira, de Cristian y de Griselda, han sido excelentes, han iluminado un territorio bastante oscuro para nosotros, sobre todo, lo digo, por suerte es infrecuente, de lo que habló el doctor Shapira y Cristian, y en cuanto a lo que habló Griselda, que estuvo excelentemente expuesto, es bastante frecuente, y sobre eso quería decir algo. Pero antes, también felicitar a los comentaristas, al doctor Jorrat y al doctor Canduso. Yo creo que, sobre todo coincido que el inicio del tratamiento de la trombosis venosa profunda tiene que ser con la heparina de bajo peso molecular. Yo creo que el paciente tiene que quedar internado las primeras 24 o 48 horas hasta alcanzar un rango de coagulación que le permita mantenerse con los anticoagulantes que, de acuerdo a la disponibilidad de no solamente de lo que quiere el médico, sino de lo que puede el paciente, porque los nuevos anticoagulantes tienen un costo bastante elevado. No todas las obras sociales lo cubren, el que no tiene obra social está muy alejado de eso, estamos hablando de un dinero importante. Pero sí me interesa que tengamos en cuenta que de alguna forma tendríamos que consensuar con los hematólogos, ponernos de acuerdo a través de reuniones o de charlas, o no sé cómo se hará eso, porque no se puede recibir, Griselda, un paciente a los 3 años de un postrombótico. Eso es una barbaridad. Quiere decir que el hematólogo que lo atendió no tuvo en cuenta de que lo que se trombosó es una vena y que hay un tipo que se especializó en tratar venas. Por lo tanto, tendría, por lo menos, por una cuestión de no sé, preguntarle o decirle, anda al flebólogo a ver qué piensa. Porque estoy totalmente de acuerdo con tu postura. La utilización de la venda elástica, más que de la media elástica, por lo menos para mí en los primeros tiempos, la utilización de flebotónicos, el bajar de peso, el caminar, como bien dijiste, me parece algo, es una verdad de perogrullo, es algo que tendría que ser siempre. ¿Por qué el hematólogo le dice, tome el Sintrón, o tome el Apixaban, o el que sea, y no le da otra indicación? Eso me parece que es algo que habrá que profundizarlo. Creo que tenemos que llegar a un consenso con los hematólogos, porque terminamos, como cuando yo hacía cirugía general, terminaba recibiendo la peritonitis, porque al paciente le daban, por dolor abdominal, una buscapina y un antibiótico. Entonces, tapabas todos los síntomas y recibías una complicación. En este caso, yo creo que estamos en el 2020, yo no creo que se tenga que llegar a tratar un postrombótico flebológicamente
3 años después. Y te lo digo, Griselda, porque me ha pasado lo mismo, y me parece que desde nuestro lugar algo tenemos que hacer. Por el resto, felicitaciones y bueno, un placer verlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Martín. Sí. No, yo quería justamente corroborar lo que decía Guillermo. A veces recibimos pacientes a los 2 años de haber tenido una trombosis, le hacemos un ecodoppler y está completamente permeable y el paciente sigue tomando la medicación. Por eso es que muchas veces tenemos que charlarlo eso personalmente con el hematólogo o mandarle una nota al hematólogo para justamente comunicarle lo que está ocurriendo. Porque los pacientes siguen de por vida con anticoagulación. Más que nada corregir. Y sin tratamiento específico para su síndrome postrombótico. Ese es el tema. Claro. Y que habitualmente no hay comunicación entre el flebólogo y el hematólogo. O digamos lo mejor, el hematólogo no deriva al paciente al flebólogo salvo cuando aparecen las úlceras. Esa es la realidad. Exacto. Bueno, en honor al tiempo, creo que deberíamos estar cerrando. José, no sé si querés cerrar la reunión. Sí, quiero agradecer a todos los expositores y también quiero agradecer a todos los comentaristas. Ha sido una reunión muy productiva y acuérdense lo que le había recomendado para la próxima reunión, que no sé si va a ser en el próximo mes, ya nos van a avisar el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática para hacer una reunión en forma conjunta. Agradecer a todos y al Laboratorio Craveri y cerramos esta reunión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, feliz día a todos. Un abrazo grande. Esperemos